Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que a esta hora de la tarde están en la compañía de su programa Caminando con Cristo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de acompañarles en esta hora. Esperamos que el Señor sea bendiciendo sus vidas, sus familias. Les invitamos a compartir este tiempo de bendición. Vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a compartir una linda alabanza y posteriormente estaremos junto a ustedes para meditar en la palabra del Señor. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor, te damos gracias. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar.
Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a meditar unos minutos en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y para eso le voy a invitar a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15, y estaremos dando lectura al mensaje en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: Sígueme. Amén. Queridos amigos, hermanos, vemos a través de estos versículos una realidad tan importante, una realidad tan especial que tiene que ver con el llamamiento de Dios hacia sus discípulos, hacia sus seguidores. En el momento que menos lo esperaron, cuando estaba Pedro junto a Andrés, su hermano, trabajando en las redes para cumplir eficazmente su labor de pescadores, apareció Jesús y los llamó y les dijo: Sígueme. Ellos, dejando sus redes, se levantaron y siguieron al Maestro. Fue un llamamiento inesperado, un llamamiento impensado. Nunca imaginaron que Jesús vendría a ellos y los llamaría para que estuviesen con Él. Sin embargo, esta realidad ocurrió. Jesús los llamó y ellos al instante quisieron seguir al Maestro. De manera que el llamado y la elección de Pedro, de Andrés y de todos los discípulos fue por iniciativa de Jesús. El Señor les dijo a ellos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Y es así como los pilares de la obra evangelizadora posteriormente a la ascensión de Cristo, que son los discípulos, fueron elegidos por la gracia de Dios, fueron elegidos por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros no somos ajenos a esa realidad, y si somos seguidores de Jesús, si seguimos sus enseñanzas, si buscamos cada día agradar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, es porque Él nos ha elegido de antemano. Es porque Él nos ha escogido, como le dijo Él a sus discípulos, no ellos a Él, sino que Él a sus discípulos. Sin embargo, esta elección, que tiene como iniciativa una intención divina, no está ajena de que las personas elegidas, de que las personas escogidas tengan defectos. Somos seres humanos que vivimos sobre la faz de esta tierra. La Escritura dice que todo bajo esta tierra es vanidad, que estamos de alguna forma atados a la imperfección.
Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, el llamado de Dios nuevamente se perfecciona. Dice la Escritura, cuando Dios inicia una obra, Él es fiel hasta completarla. El que comenzó en nosotros la buena obra será fiel hasta completarla. Y es lo que comenzó a hacer en Pedro, y es lo que también hace con los creyentes que han sido llamados por la gracia de Dios al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios comienza a obrar, Dios comienza a trabajar, Dios comienza a moldear nuestro carácter, y día a día, a través del proceso de las circunstancias de la vida, de las pruebas, de las dificultades, de las experiencias, vamos creciendo, vamos siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, vamos siendo como el barro en las manos del alfarero, hasta que cada día Dios nos va formando conforme a su buen parecer. ¿Y qué ocurrió en este proceso? Una vez que Jesús estaba cenando con sus discípulos y les comunicó que uno de ellos lo iba a entregar y que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuese a la cruz, uno de los discípulos se manifestó inmediatamente y dijo: Señor, nunca te pueda ocurrir algo así, que jamás pase algo de lo que tú estás diciendo. Y Jesús les dijo: apártate de mí, Satanás. Porque de alguna manera lo que Pedro estaba señalando estaba interfiriendo o contradiciendo el plan que Dios había trazado para que Jesucristo pudiera transitar por él. Cuando hay una situación difícil, cuando hay un precio que pagar, todo lo que nos quiera desvirtuar de ese llamado va a ser un obstáculo, va a ser una traba hacia la meta que Dios tiene trazada para cada uno de nosotros. Aunque sea difícil el proceso, aunque sea complicado, aunque sea muy alto el precio que hay que pagar, el fin es la exaltación. El fin es la gloria de Dios, pero eso trae consigo el que Dios exalte, es que Dios levante a aquel que se humilla, aquel que está dispuesto a pagar el precio, aquel que está dispuesto a atravesar circunstancias por amor a Dios y por obedecer a Dios, porque la gloria está en darle la gloria y la honra a nuestro Creador. Es por eso que la Biblia dice de Jesús que fue humillado hasta lo sumo, que fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Y se sabe que la muerte de cruz era la muerte más complicada, era la muerte más vil para aquellos que se consideraban malhechores, para aquellos que se consideraban unos delincuentes. Lo peor de la sociedad era crucificado. Y a modo de malhechor, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y la Escritura dice, si bien es cierto, fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, porque está escrito: maldito es aquel que es clavado, es muerto en un madero. Maldito. Dios lo levantó. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y a ese nombre, dice la Escritura, se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Le dio un nombre excelso, el nombre de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo, pero Jesús fue humillado. Atravesó el proceso que llevó a la gloria de Dios, pero también a su exaltación. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Pedro también fue procesado. Pedro también tuvo que experimentar este proceso de crecimiento espiritual y de restauración ante las diversas equivocaciones que uno puede experimentar en el caminar cristiano.
No estamos libres de caer en tentación, no estamos libres de caer en equivocación, no estamos libres de caer en pecado. No estamos libres incluso de negar a nuestro Señor Jesucristo, lo que le ocurrió a Pedro. Pedro impulsivamente, cuando venían a apresar al maestro, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los guardias romanos. Jesús le dijo: Pedro, cuidado. Mira que el que a espada hiere, a espada muere. Y tomó la oreja de aquel guardia, de aquel soldado, y se la restauró. Y Pedro le decía: Señor, si es posible, hasta la muerte iré contigo. Yo nunca te voy a negar, nunca te dejaré, yo siempre te seguiré, y si es posible morir, voy a morir por ti. Pero Pedro lo hacía de una manera almática, de una manera emotiva, sin haber sido procesado. Cuando escuchó esto de Pedro, el Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que hoy antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. 3 veces me habrás negado. Y es así que cuando llevaban a Jesús apresado, los discípulos lo seguían de lejos. Y Pedro era uno de ellos que lo miraba. Y en 3 oportunidades lo reconocieron y le dijeron: eres un Galileo, tú hablas como ellos. Tú también eres semejante a ellos, tú eres un discípulo de ellos, estabas con Jesús. Y Pedro le decía: no, yo no los conozco. Pedro maldijo y negó al Señor 3 veces. Y cantó el gallo. Y Jesús lo miró. Y Pedro miró al Señor. Y vino sobre él el sentimiento de culpabilidad por haber traicionado a su maestro, y lloró amargamente. Pero Jesús lo miró como diciéndole: lo sabía. ¿Te acuerdas que te dije que me ibas a negar 3 veces? El Señor lo miró. Pero esto fue como un derrumbe para Pedro, fue como un quiebre en su vida espiritual. Sin embargo, Jesús resucitó. Los discípulos, después de todo lo acontecido, estaban reunidos y vieron al Maestro cómo se les apareció en medio de la reunión cuando Tomás no creía. Y uno de los que estaba ahí era Pedro. Y miren lo que ocurre en estos versículos que hemos leído. El Señor le pregunta: Simón, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. O sea, le da un llamamiento, le da una asignación. Después, también Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y en tercera oportunidad el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos y amigos? En que las 3 veces que Pedro negó al Señor, en el proceso, las 3 veces el Señor restauró su llamamiento y restauró lo que Pedro inicialmente había hecho equívocamente. Jesús estaba restaurando a Pedro, restaurando su amor por él, restaurando su afirmación, su llamamiento, ahora con un proceso mucho más completo de lo que era al principio. Y le dijo:
De cierto te digo algo, le dijo, cuando eras joven te vestías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué significa esto? Él daba a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es sabido a través de documentos históricos que Pedro murió crucificado. Pero él no quiso morir como murió su maestro. Dijo, no soy digno de morir como mi maestro, así que murió crucificado, pero de forma invertida, porque no se sentía digno de morir igual que su maestro. Y muchos pueden decir, no entiendo cómo un discípulo de Jesucristo, un hijo de Dios, experimentó una muerte tan terrible. Sin embargo, quiero decirte que los momentos y las situaciones difíciles, los planes que no entendemos, las circunstancias en las cuales debemos atravesar y no negar el nombre del Señor, por el contrario, seguir honrando su nombre, obedeciendo a Dios y viviendo para la gloria de Dios, finalmente traerán fruto, traerán bendición. Finalmente cumplirán el propósito de Dios y el que se humilla será enaltecido. A través de los siglos podemos conocer muchas historias, pero el nombre de Pedro jamás será olvidado. El discípulo que un día le dijo al Señor, Señor, tú sabes que te amo. No importa si la situación es difícil, si tienes que tomar una decisión en obediencia a Dios. Si estás meditando, que estás pasando un proceso y tienes que tomar una decisión que involucre obediencia a Dios, si lo haces, déjame decirte que traerás bendición a tu vida, a tu familia, y el proceso, aunque sea difícil, dará la gloria al Señor, y el que se humilla será enaltecido. Hoy te invito, amigo, a que así como Pedro siguió al Maestro, mira lo que dijo el Señor, finalmente le dijo, sígueme, o sea, le restauró su llamado. Hoy también el llamado de Dios es, sígueme. ¿Estás dispuesto? No es fácil, no es un camino de rosas, pero sí es un camino que conduce a la gloria eterna. Que Dios te bendiga y que esta palabra haga vida en tu corazón y en cada vida que la ha escuchado. Amén. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos,
grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Y de esta manera ya nos estamos acercando al final de nuestro espacio. Deseamos de todo corazón que Dios les bendiga, que el Señor les guarde donde quiera que se encuentren en este tiempo, en estos días, y les invitamos para que en el próximo programa nuevamente nos volvamos a reencontrar acá en su espacio Caminando con Cristo. Que el Dios de paz les guarde y les prospere en este tiempo.